Y si está asociado a encefalopatía, hipotensión y disfunción miocárdica de manera rápida, ¿no? 1 o 2 días después de la exposición, intoxicación aguda, náuseas, vómitos, diarreas en agua de arroz, hay hipotensión, disfunción miocárdica, encefalopatía, entonces son síntomas de intoxicación aguda y eso se tienen que derivar a un establecimiento de salud de segundo y tercer nivel con la posibilidad de estabilizarlo y utilizar quelantes. Clínica de intoxicación crónica, que es más frecuente. Cuando te quieren preguntar si quieres que marques arsénico, tienes que ir a la piel. ¿Qué pasa en la piel? Hay lesiones hiperqueratóxicas, la mano se pone callosa en manos y palmas en plantas de las manos y de los pies. ¿Ya? Hay algo característico que en las uñas se ven como una línea blanquecina. Esta línea blanquecina se llama línea de Mies, ¿ya? Línea de Mies. A nivel del sistema nervioso va a haber parestesias en guantes y calcetín. Si te hablan parestesias en guantes y calcetín, te está yendo a arsénico. Y si mucho mejor te la ponen más fácil, te dicen metal pesado que está, perdón, metaloide que está asociado a cáncer de piel, arsénico. El arsénico, la sintomatología, le gusta mucho la piel, lesiones hiperqueratóxicas, como callos, como si estuvieras trabajando mucho en el campo, ¿no? Palmo, plantar, las líneas de Mies y existen parestesias en guantes y calcetines. Si te quieren preguntar por arsénico. Valores referenciales, sí o sí tenemos que ir grabándonos los valores referenciales. Siempre lo ideal es orina en 24 horas, pero no se espera mucho, no hay que esperar 24 horas, no, si no se saca por gramo de creatinina. O sea, 20 en valores referenciales en expuestos no ocupacionalmente, son 20 microgramos de arsénico por gramo de creatinina. Expuestos ocupacionalmente, menos de 50 microgramos de arsénico por gramo de creatinina. Entonces, ¿cuál es el inicio, el tratamiento inicial, principal? Es la remoción de la fuente. ¿Ya? Es la remoción de la fuente. Sí, todos los pacientes sintomáticos se tienen que hacerle referencia. Las formas de mercurio son elemental, orgánico e inorgánico. ¿Ya? Elemental, orgánico e inorgánico. Pregunta de examen, ¿cuál es el único metal pesado que en su estado elemental está en medio líquido? Ese es el mercurio. Si te quieren preguntar por intoxicación por mercurio, te van a preguntar temblor de las manos, temblor de las lenguas, tipo parkinsonismo, ¿no? Y va a producir alteración en realizar cualquier acción, va a producir adiadococinesia, va a producir eretismo. El eretismo quiere decir que es una persona ansiosa, está triste, está feliz, tiende a la labilidad emocional, tiene trastornos del sueño, está eufórico. Por ahí toda esa sintomatología te está indicando, este está intoxicado por mercurio. Y acrodinia, que quiere ser la coloración azulada, rojiza, de palmas y plantas de las manos de los pies, que es muy sensible y luego ahí se descama, ¿ya? Entonces, para preguntarte por intoxicación por mercurio, temblor de manos, temblor de lengua, semejante al parkinsonismo, hay eretismo, que quiere decir que hay mucha labilidad emocional, el paciente está lloroso, está eufórico, tendencia al llanto, y acrodinia es lesiones en palmas y plantas de los pies de color rosado, rojiza, con alta sensibilidad y que luego se escapa. Eso es lo que si te quieren preguntar por mercurio. Sí, es para todos los valores. El valor referencial de mercurio, bueno, el valor referencial de mercurio en no expuestos es menos de 5 microgramos de mercurio por gramo de creatinina. ¿Ya? El valor referencial de mercurio en personas ocupacionalmente expuestos es menos de 35 gramos por gramos de creatinina. ¿Ya? Y si quieren hablarlo en orina de 24 horas, menos de 50 para expuestos ocupacionalmente y menos de 5 microgramos por litro en orina de 24 horas. Lo ideal es orina de 24 horas, pero lo que se utiliza es un examen de orina por gramo de creatinina. El tratamiento inicial de la intoxicación por mercurio, ¿qué hemos dicho? Siempre alejar de la fuente de exposición, se está diciendo, alejar de la fuente de exposición. Como hemos dicho, el mercurio lo encontramos en su forma elemental en líquido, forma inorgánica y forma orgánica. El elemental lo encontramos en el termómetro, ¿no? ¿Qué pasa si yo ingiero mercurio elemental de manera accidental?
Recordemos que ese mercurio elemental tiene poca absorción a nivel digestivo. Ya tiene poca absorción. Si hay una ingesta y es poca la cantidad, la normativa dice, escuche, normalmente no requiere tratamiento, pero si es en grandes cantidades, se realiza irrigación con polietilenglicol. ¿Cuál es la dificultad con el mercurio elemental? Es que al ambiente, que es el único metal que en el ambiente se evapora. ¿A qué temperatura? A 13 grados centígrados. Cuando se rompe el termómetro, tú tienes que rodar ese mercurio líquido, porque si tú lo barres y estamos a una temperatura ambiente de 13 grados centígrados, lo que va a producir es que se evapore. Ahí va a haber vapor de mercurio y va a producir, si es un ambiente cerrado, va a producir intoxicación por mercurio. ¿Ya? Por eso hay que saber eh, hacer los pasos para recoger el mercurio en caso de ruptura por el termómetro. Pero en este caso no dice, si hay ingesta y es poca la cantidad, normalmente no requiere tratamiento. Lo más probable es que sea observación, pero si es en grandes cantidades y ya te presenta síntomas, náuseas, vómitos, diarrea, ahí sí se tiene que realizar irrigación con polietilenglicol. Eso no lo vas a realizar tú. Eso lo tienes que derivar a un establecimiento de mayor categoría. Todos los pacientes con síntomas puedes estabilizarlo en ese momento, pero todos tienes que derivar. Todos los pacientes que tienen síntomas de intoxicación por metales pesados, todos tienen que ser derivados a un establecimiento de salud de mayor categoría. Clínica de intoxicación crónica por arsénico, ya lo hemos dicho, piel, hiperkeratosis, palmo plantar, línea de MIS, está asociado a cáncer de piel y hay parestesis en guantes y calcetines. Listo. Entonces, vamos a definir algunos conceptos importantes. ¿A qué denominamos antecedente de exposición? No es aquella persona que estaba expuesta a una fuente antropogénica o natural. Natural, no sé, están puestos a una erupción de volcán, desgasificación de la misma tierra, a un incendio forestal. Esos son fuentes naturales. La fuente antropogénica es propia del hombre, una minería ilegal, fábricas de diferentes tipos, ¿no? Baterías, etc. Ese es antecedente de exposición. Ahora, ¿qué es un conglomerado? Esta es una sola persona que está expuesto a una fuente natural o antropogénica. Ahora, si está expuesta a un grupo de personas, como dice acá, una agrupación de personas en una zona geográfica, a una fuente antropogénica o natural, a eso nos denominamos conglomerado o cúster. Conglomerado o cúster. Tenemos dos fuentes, fuente natural, fuente antropogénica. Fuente natural, que habíamos dicho, erupciones volcánicas, incendios forestales. Fuentes antropogénicas, propio del hombre, sobre todo minería ilegal, fábricas, etc. ¿Qué es un factor de riesgo? Es aquella condición que tiene algunas características o exposición de una persona o grupo de personas que lo principal es que le puede producir daño a su salud. Listo. Esto tienen que saber todos. La normativa técnica de vigilancia me dice que definimos un caso sospechoso, aquel que tiene antecedentes, no hay clínica y no hay laboratorio. Caso probable, tiene antecedentes, hay clínica que ha sido identificado por el médico y no hay laboratorio. Y caso confirmado o intoxicado, antecedente de exposición, si hay clínica y si hay laboratorio. Cuando hay descartado, cuando no tiene clínica, no está relacionada epidemiológicamente y laboratorio, pues. Es aquel caso que luego de la investigación epidemiológica y la evaluación médica no cumple con los criterios para caso probable. Acá vamos a hacer un paréntesis. Por ejemplo, el paciente está expuesto a una fábrica de baterías. Batería. Batería es plomo, ¿ya? ¿Qué sale así? A ver, estamos acá. Vamos a ver que este niño de 5 años está, vive cerca a una fábrica de batería. Y no tiene clínica la evaluación, pero sale un plomo y 10. Le sale 10 microgramos por decilitro. ¿Cómo consideran este caso? Es un niño de 5 años, le hacen el tamizaje de plomo, le sale 10 microgramos por decilitro, él trabaja en una fábrica, pero a la evaluación no hay clínica que da el paciente. ¿Cómo se considera ese caso? No tiene clínica, está expuesto a una fábrica y tiene plomo 10 microgramos.
Claro, está expuesto. Sería una exposición. Es, es una exposición, es sospechoso. Es sospechoso, ¿ya? Es sospechoso, porque no hay clínica. El paciente no tiene clínica, ¿ya? Eso que quede claro. Es sospechoso. Listo. Entonces, si más avanzamos. Ya habíamos visto las situaciones de alerta, intoxicación aguda, intoxicación por contingencia. ¿En cuánto tiempo que tengo que notificarlo? En 24 horas, nada más. La notificación de los casos probables, sospechosos, intoxicados, tiene que ser de forma mensual. ¿A quién se tiene que identificarse con los CIES ya dispuestos? ¿Ya? En situación de contingencia es 24 horas. La situación de contingencia es 24 horas. Tiene que tener clínica. El hecho de tener plomo más de 10 tiene que quitarse en la cabeza, eso no es intoxicación. Intoxicación y un caso confirmado es que tiene que tener epidemiológicamente, clínica y laboratorial. El hecho de tener plomo más de 10 no significa que sea un caso confirmado. Hay que quitarse eso de la cabeza. Todo esto es el CIE, ¿ya? El CIE. El CIE 10. Por ahí puede venir el T56, T56.1, T56.3. Es que tiene que tener, es que escúcheme, no se graben laboratorios, están diagnosticando intoxicación por laboratorio y para diagnosticar metales pesados son tres, tiene que cumplir tres cosas, criterio epidemiológico, tiene que tener clínica y laboratorio. Si no tiene esos tres, no es un caso confirmado de intoxicación. En situación de brote que me hemos dicho, la investigación epidemiológica se realiza en 72 horas. ¿Ya? En 72 horas. ¿Y con quién se tiene que coordinar? Con el CENSOPAS, mira, el CENSOPAS, el CENAM o la DIGES. Listo. Listo. Entonces, como le decía acá, ¿quién se encarga de la vigilancia sanitaria, del control ambiental? Pregunta, examen. ¿Quién se encarga de eso? Mira, control ambiental, vigilancia, monitoreo ambiental, la DIGESA. ¿Quién se encarga del monitoreo biológico de las muestras, de los resultados, de capacitar a todos los laboratorios, de capacitar al personal, cómo tiene que tomar la muestra? Mira, pregunta, examen. El CENSOPA. ¿Y quién se encarga de todo lo que hemos hecho ahorita de dividir por caso sospechoso, probable o caso confirmado en poblaciones expuestas con factor de riesgo? Es la CDC, con el Ministerio de Salud, que es encargado de la vigilancia epidemiológica. Entonces, ambiental. Y diferentes otros actores también intervienen, ¿no? Pero estos son los más importantes. Estos tres que pueden ser pregunta examen. Listo. Entonces corremos, no llegamos. Listo. Entonces, plomo, rapidito, ¿qué habíamos dicho de plomo? El plomo es el metal pesado porque tiene más de 60 de peso atómico mayor de 60, es más frecuente de los metales pesados que causa intoxicación crónica. Habíamos dicho que tiene dos formas, orgánica e inorgánica, y todos los metales pesados vienen de dos fuentes, naturales o antropogénicas. Naturales o antropogénicas. Y lo podemos encontrar en pinturas, pigmentos, por ejemplo, niños, no sé, papá es pintor, papá es soldador, papá trabaja en baterías, papá trabaja con tintes, o traen juguetes de mala procedencia, ¿no? Que no tienen de dónde viene esa procedencia, generalmente están hechos de plomo, ¿no? Porque es barato. Acá se aplica, mientras más barato es, más intoxica, más metales pesados tiene. Lo leemos esto. La absorción, tenemos cómo se absorbe por vía inhalatoria, ingesta o dérmica. Ingesta es más frecuente en niños. ¿Por qué se absorbe mejor? Que habíamos dicho el factor biológico, dieta baja en hierro, calcio, fósforo y zinc. ¿Qué habíamos dicho? ¿Dónde se deposita más? Se deposita más en el tejido óseo, en el 80 al 90%, pero también permanece en sangre. ¿Qué produce en sangre? Anemia. ¿Qué anemia produce? Hipocrómica microcítica. Hipocrómica va a producir anemia hipocrómica microcítica. Anemia microcítica hipocrómica, que ya lo hemos visto. Hipocrómica. Más punteado vaso.
basófilo, listo. Y se excreta por la orina. Se excreta por la orina. Recordemos que el único metal pesado que se valora, por así decirlo, es en sangre. El resto de metales pesados es con muestra de orina. No sé si se están percatando de eso. Listo, ya vimos esto. Esa es la absorción Entendido. que habíamos dicho, gastrointestinal, sobre todo en niños, se reabsorbe el 50% más el plomo que en el adulto. Y si tiene factor biológico, dieta baja en calcio, hierro, zinc o disminución de proteínas, con mucha más razón se va a reabsorber el plomo. ¿De qué depende? Del estado nutricional, sobre todo de la edad. Ya habíamos dicho cuáles son las edades prioritarias. Niños, sobre todo menor de 12 años, gestantes y personas expuestas ocupacionalmente. ¿Dónde se va? En el hueso. Puede estar hasta 20 años, 30 años, ¿no? 20 Mm, años, 30 años. Por eso los pacientes, niños intoxicados crónicamente por plomo son de talla baja. Recordemos que el plomo, ¿dónde se depositaba? En la metáfisis de los huesos largos, ¿no? Donde se encuentra el cartílago de crecimiento. Hay unas líneas de plomo, por eso se pide una radiografía. Listo, también atraviesa la placenta y la leche materna. Excreción renal. Por eso los pacientes hay que tener mucho cuidado, sobre todo las etapas prioritarias. Como atraviesa el plomo, el niño va a tener en su crecimiento y desarrollo, va a haber alteración del crecimiento y desarrollo, va a demorar en hablar, demorar en caminar, va a tener dificultades en las clases, no va a aprender bien. Todo eso es por culpa del plomo, siempre y cuando esté expuesto al plomo. Para el diagnóstico, ¿qué tenemos que tener? Tomar esto de acá. Mm, la prueba Gold estándar para el diagnóstico de plomo es esta, la prueba de voltamperometría por resolución anódica. ¿Quién crees que realiza esa prueba, chicos? ¿Quién crees que realiza? ¿Quién comanda esa prueba? El Sensopas, el Sensopas, el Sensopas. Y si no lo realiza el Sensopas capacita algunos laboratorios de referencia regional. Pero en sí, el sensor te va a venir como Sensopas, te va a venir, él monitorea todo lo que es respecto a pruebas en metales pesados, es el Sensopas. Ahora, pero es costoso sacarle una prueba Gold estándar para plomo, ¿no? Y de repente solamente te has puesto y no cumple con todos los requisitos, no le vas a mandar todo, vas a mover todo material para sacarle la prueba Gold estándar, que es la prueba de voltaperometría por resolución anódica, ¿no? Por eso existe una prueba de tamizaje previo, la prueba de tamizaje, que es una prueba que es a nivel capilar, así como te sacan la glucosa, es un tamizaje. Y no se va a hacer a cualquier persona, ¿no? Ya epidemiología siempre tiene una vigilancia centinela, ¿no? De acuerdo a eso, y en coordinación con salud ambiental, vamos a ver lugares donde hay el agua o el aire o la tierra están contaminados o con metales pesados. Es ahí en esa zona donde nosotros mandan un equipo para hacerle la ficha de tamizaje, ¿ya? Y algunos se van a considerar como personas expuestas a plomo y a esas personas se le va a sacar un tamizaje. ¿Y qué prueba se le saca? La prueba por espectrometría por absorción atómica. Prueba de espectrometría por absorción atómica, ¿ya? Es la prueba de espectrometría por absorción atómica. Listo. Entonces, en el Perú, ¿cuáles son los valores en el Perú? En niños menores de 12 años y gestantes, menos de 10 microgramos por decilitro. Personas adultas no expuestas ocupacionalmente, menos de 20 microgramos por decilitro. Expuestas ocupacionalmente, menor de 40 microgramos por decilitro. Listo. Eso tiene que quedar claro. Acá no se equivoca, ¿verdad? Creo que acá hay un error. Vamos a borrar acá. Acá la prueba de tamizaje es la prueba por voltapometría por resolución anódica. Es la prueba de tamizaje. O que le llaman tamizaje para plomo. Pero si tú quieres confirmar plomo, la prueba Gold estándar es esta. La prueba por espectrometría por absorción atómica. Ese es el Gold estándar. Ese es el Gold estándar. Entonces, para hacer diagnóstico en todo lo que respecta a metales pesados, tienes que tener esta triada. Tiene que tener laboratorio, tiene que tener clínica y tiene que tener fuente de exposición. Eso va para todos los metales pesados.
Para tú diagnosticar, tiene que tener una fuente de exposición, que es el criterio epidemiológico, tiene que tener clínica compatible con metales pesados y el laboratorio para poder recién confirmar la intoxicación por metales pesados, ¿ya? La intoxicación por metales pesados. Listo. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la clínica, chicos? Por ejemplo, por toxicidad aguda y por toxicidad crónica, ¿ya? En el sistema nervioso central, sobre todo, nos vamos a centrar en la parte por intoxicación crónica. ¿Qué habíamos dicho en el sistema nervioso central? El paciente va a venir con ataxia, temblor, convulsiones, estupor, comas o alteraciones de las funciones mentales superiores. No te puedes venir persona adulta mayor que se olvida las cosas, no se tiene temblor de manos, convulsiones, o incluso en casos más severos puede llegar al coma, a estupor y coma. ¿Ya? A nivel del sistema nervioso periférico, ¿qué hemos dicho? Hay una neuropatía, sobre todo de tipo motora, lo que va a producir mano caída y pie caído, ¿no? Acá está, polineuropatía periférica, sobre todo el predominio motor, predominio de tipo motor. A nivel gastrointestinal va a producir anorexia, náusea, dolor abdominal de tipo cólico, estreñimiento, pérdida de peso. Lo que nos interesa esto para definir acá, ribete de Burton, neuropatía, polineuropatía periférica, ¿no? De tipo motor, puede haber temblor de manos, convulsiones. Eso me va a llevar a una intoxicación por plomo, sobre todo intoxicaciones crónicas. Y en el sistema hematopoyético me va a producir una anemia microcítica y procrómica más punteado basófilos. Listo. Listo. Para plomo te van a preguntar este cuadrito de acá. Nosotros ya le habíamos dicho, ¿no? Se hace en vigilancia centinela y en coordinación epidemiología con salud ambiental, van a haber zonas donde haya un aumento elevado, ¿no? Por ejemplo, hay más aumento de plomo en el agua, más aumento de plomo en el aire, o más aumento de plomo en la tierra. Esos datos los tiene salud pública, perdón, salud ambiental, y eso coordina con epidemiología. Manda un grupo para sacar fichas epidemiológicas, ¿no? Para identificar si están expuestos a cierto metal. Y otro es que si está cerca, sobre todo a una fábrica de baterías, etc., con mucha más razón, ¿no? Hay un factor de riesgo de exposición. Entonces, esa persona con antecedente de exposición a plomo, que ya me hemos dicho, se realiza la ficha epidemiológica, le realizamos una evaluación clínica inicial, tenemos que pedirle el tamizaje. ¿Qué prueba de tamizaje le habíamos dicho, chicos? ¿Qué tamizaje le pedíamos? ¿Qué tamizaje se le pide? Voltamperometría, ¿ya? Voltamperometría. Es la voltamperometría. Es la eh, es voltamperometría, ya, voltamperometría. ¿Quién es este Licky? Yo tenía, pero Listo. no sé dónde está. Ah, es voltamperometría. Vamos a ver acá. ¿Dónde está? Claro. La prueba de espectrometría por sección atómica es el cual estándar y el tamizaje es la voltamperometría por resolución anoide. Listo. ¿Qué valores de plomo? Ya habíamos dicho, si el valor referencial me sale, por ejemplo, menos de 10 microgramos por decilitro, por ejemplo, él está expuesto, pero a la evaluación no hay clínica y los valores de plomo me salen menos de 10 microgramos por decilitro, entonces, ¿qué hago con este paciente? Que es pregunta de examen. Hago mis medidas preventivas promocionales y pregunta de examen, que es el control anual. ¿Ya? Es el control anual. Valores de plomo en sangre, eso. Pero si este paciente, cuando me sale un valor referencial menor de 10 tiene clínica que habíamos dicho, referencia, referencia, ¿ya? Ya hay que le pida algunos otros marcadores y él considera que no hay daño de órgano, entonces le hacemos sus controles anuales. Pero esto tienen que saber ustedes. Se le hace tamizaje y si sale menos del valor referencial y no tiene síntomas, entonces el control es anual. Lo otro que te va a venir es que si le haces tamizaje, el valor referencial sale más del valor referencial que brinda el MINSA y no tiene clínica, mira, no tiene clínica,
Entonces, ¿qué tienes que realizar? Medidas preventivas. Y vas a realizar controles de acuerdo a lo que te sale en el valor de referencia. Si en el valor de referencia te sale de 10 a 19 microgramos por decilitro en niños y gestantes, el control va a ser semestral. Igual, si te sale entre 20 a 49,9, el control es trimestral. De 45 a 69, el control es mensual. ¿Ya? Si no es clínica, solo tenemos que hacerle seguimiento y el seguimiento va a depender de los valores de plomo en sangre. Pero si hay clínica, entonces tienes que derivarlo a un establecimiento de mayor categoría. ¿Quedó claro eso, chicos? Porque de todo lo que le van a preguntar es eso, para el seguimiento y cuándo no. ¿Quedó claro ahí, chicos? Ahí sí nos podemos tomar un minuto, a ver, para alguna duda. Sí, chicos, si no volamos no vamos a cumplir la meta porque, ¿qué hora es ya? Listo, entonces seguimos. Son 2:20 ya, ¿ves? 2:20, ya no vamos a llegar, no vamos a retrasar. Mercurio, fuente natural, ya habíamos dicho. Ya para Mercurio creo que ya habíamos dicho, ¿no? Los síntomas que tiene que tener. Para Mercurio ya habíamos dicho. Ahí está la sintomatología. Lo van leyendo, lo leen. Y este es arsénico, también ya hablamos de arsénico. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Me van avisando, chicos. No tengo mi celular ahorita. Me van avisando. A ver, un trabajador de mina de plomo acude a consulta para chequeo ocupacional, no presenta síntomas, pero se ha confirmado niveles elevados de plomo en el aire en su entorno laboral. ¿Cómo se clasifica esto, chicos? ¿Cómo clasificamos? Un trabajador de una mina de plomo acude a consulta para chequeo ocupacional. No presenta síntomas, pero sí está expuesto a plomo. La caso sospechoso, ¿no? Caso sospechoso. ¿Sí? Caso sospechoso. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una fuente antropogénica? ¿Habéis dicho antropogénica? Erupción volcánica es natural, incendio forestal es natural, desgasificación de la tierra es natural, actividades mineros informales, ese es antropogénico. Tras un derrame de mercurio en un colegio se reporta de inmediato a las autoridades sanitarias. Según la norma técnica, ¿en cuánto tiempo como máximo se debe notificar al nivel superior en caso de un derrame, chicos? Sí. Era inmediatamente en 24 horas, ¿ya? Inmediatamente en 24 horas. Durante un inspector de un taller informal de reciclaje de baterías se encuentra que los trabajadores no usan EPP y hay acumulación de restos de plomo. Según la normativa técnica, ¿qué factor de riesgo es? P. Sería ya visto salud ocupacional, ¿no? De riesgo ocupacional. Ese es riesgo ocupacional. ¿Cuál es el grupo etario con mayor proporción de exposición de metales pesados y metaloides? ¿Cuál es el grupo, chicos? ¿Cuál es el Niño. grupo de riesgo? Niños. ¿Menores de qué? De ¿Menores de qué? Si te 12. quieren poner edad, ¿menores de cuánto era? 12. De 12, ya de 12 está bien. Entonces sí quedó el concepto ahí. Menores de 12. Entonces es la B. Son los tres criterios? Ya habíamos dicho, ¿cuáles son los tres criterios para el diagnóstico de cualquier metal pesado? ¿Cuál sería? Criterio qué? Clínico, laboratorial y qué más? Y fuente de exposición. O sea, tiene que tener esto, clínica, fuente de exposición y laboratorio Ujú. para hacer el diagnóstico de cualquier metal pesado. ¿Cuál de los siguientes aumenta el riesgo de intoxicación por plomo? Ya habíamos dicho, ¿cuál aumenta el riesgo de intoxicación por plomo? La C. Dieta deficiente en calcio, zinc y hierro. Un niño de 8 años es evaluado por dificultad de concentración y fatiga, vive en una zona con antecedentes de contaminación de plomo, no presenta síntomas y su nivel de plomo en sangre es 8 microgramos por decilitro. ¿Cómo se clasifica esto? No tiene síntomas graves, dice, pero escúcheme, tiene dificultad de su concentración y fatiga, vive en una zona con antecedentes de contaminación de plomo, no presenta síntomas graves y su nivel de plomo en sangre es 8 microgramos por decilitro. ¿Cómo se clasifica este caso? Probable. Claro, caso probable, está expuesto y tiene clínica, que es dificultad de concentración y se está cansado, pero el plomo sale normal. ¿En cuánto tiempo tiene que ser su control o se refiere a este paciente, chicos? Todo lo que es clínica por intoxicación metal, por más que el plomo salga por debajo del valor referencial, tienes que referirlo. Pero si te hubiera dicho no presenta síntomas, en ese caso, en Ujú. ese casito sí tendría que ser cada año, ¿ya? Cada año.
Listo, entonces vamos bien ahí. Entonces la respuesta es C. Un niño de 5 años es llevado a un centro de salud para control, vive en una zona con antecedente de contaminación de plomo, su nivel de plomo en sangre es 12 y no presenta síntomas. ¿Cuál sería su intervención adecuada en el primer nivel? ¿Qué tenemos que hacer esos chicos? No tiene síntomas, le tomaron un Sí, tamizaje y le salió mayor del valor referencial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué habíamos dicho? ¿Control sí, qué? ¿Qué habíamos dicho? ¿Anual o semestral? Es un niño de 5 años. semestral, ¿Es anual o semestral? semestral, A ver, vamos a ver. Mira, niños y gestantes. Le salió 12, está acá. ¿Cuánto tiene que ser el control? Han caído en esa pregunta. ¿Cuánto tiene que ser el control, chicos? No se van a equivocar. ¿Ah? semestral, Listo, es C. C, no se olviden. El otro es notificación. Una cosa es notificación en 24 horas inmediatamente y otra cosa es hacer la investigación epidemiológica. La investigación epidemiológica es en 72 horas. Ahí te está hablando de la notificación. Este es igual, pero es la misma pregunta. noti, A ver, en una localidad se derrama accidentalmente cadmio en un río afectando el abastecimiento, según la normativa. ¿Cuál es el plazo máximo para iniciar la investigación? Ahí está. ¿Cuál es el plazo máximo para iniciar la investigación epidemiológica? Ahí sí es 72 horas, ¿viste? 72. Un niño de 7 años que vive cerca de una planta de reciclaje de batería acude a consulta por anemia microcítica, por dolor abdominal, no tiene antecedentes de enfermedades gastrointestinales y su examen físico revela líneas azuladas en la encía. Este es el ribete de Burton. Ribete de Burton. confirmado, ¿De qué te están hablando? ¿Cuál sería? Plomo. Entonces, confirmado, cuál sería la respuesta? A, B, no caso probable, porque no hay laboratorio. Sería un caso ujú, probable de plomo. La B. En un centro educativo cercano a una planta de fundición se identifican niveles altos de plomo en aire. ¿Qué vía de exposición es más probable en este caso? Pregunta regalada. ¿Cuál sería la vía de exposición? Inhalación, por inhalación. Listo. En la investigación de un brote de intoxicación por arsénico se detecta que el agua de consumo excede los valores permitidos, ¿ya? El nivel de valores permitidos. ¿Qué institución del MINSA es responsable de la vigilancia sanitaria? ¿Cuál era el responsable de la vigilancia sanitaria que le hemos dicho? IGESA, pues IGESA. La DISA recibe información de un derrame de cadmio en carretera con afectación del poblado. ¿Cuál es el tiempo máximo para notificar a nivel nacional, según la normativa técnica? 24 horas, ¿no? 24 horas. Durante una contingencia por derrame arsénico en una zona agrícola se toman muestras de hortalizas para análisis. ¿Qué institución del MINSA es responsable de procesarlas? ¿Qué habíamos dicho? Que solamente entra Senan cuando intervienen alimentos de programas sociales. En el resto, ¿quién era el que es responsable de procesarlas? Sensopaz, Sensopa, pues Sensopa, sí, es Sensopa. En una localidad cercana a un volcán activo presenta niveles elevados de mercurio en aire y agua. Según qué normativa técnica, ¿qué tipo de fuente se refiere? ¿Qué tipo de fuente es esta? Chicos, los natural, volcanes, todo eso. Fuente natural, fuente natural. Me van diciendo la hora, chicos, la hora. No tengo el celular. Durante la investigación de intoxicación ocupacional por mercurio en trabajadores mineros, se envían muestras de sangre y orina para análisis especializado. ¿A qué institución del MINSA debe remitirse? Digesa, En sopa, pues en sopa, ¿no?
Ah, Sensopas comanda todo lo que es laboratorio. Me van diciendo la hora. En una contingencia por derrame de cadmio, la DISA coordina la toma de muestra ambiental del aire y suelo. Según la normativa que tiene, ¿qué institución realiza el control de calidad, brinda la asistencia técnica del laboratorio de referencia regional en este proceso? ¿Quién brinda todo eso? En sopas, otra vez en sopas. Un agricultor de 50 años acude a consulta por fatiga, caída de cabello, lesiones hiperpigmentadas en piel, refiere vivir en una zona con antecedentes de contaminación ambiental por metales pesados, evaluado observando engrosamiento dérmico, todo lo que es piel, engrosamiento, ¿a qué me quiere decir? Mira, líneas horizontales, líneas de mis, ¿a qué intoxicación? ¿Por qué es eso? Arsénico, ¿ves? Ya están, ya listo. Arsénico. Un trabajador de una mina presenta irritación ocular intensa luego de exposición accidental en una sustancia, con una sustancia sospechosa que probablemente esté arsénico. En el servicio de emergencia refiere sensación de ardor, visión borrosa. ¿Cuál es la primera medida, chicos? Para todos, ¿no? ¿Cuál sería la primera medida? Lavado ocular. Si a pesar del lavado ocular sigue persistiendo dolor, ardor o incluso alteración de la visión, se tiene que referir a un establecimiento de baño. Un niño de 4 años es llevado a un puesto de salud tras haber ingerido accidentalmente agua contaminada por arsénico. Se encuentra consciente, con vómitos y diarreas moderadas. ¿Cuál es la conducta más adecuada en este paciente? Lo derivas, pues, ¿no? Derivas. Tiene síntomas de intoxicación, probablemente aguda. Lo derivas. ¿Qué vas a hacer con ese paciente? ¿Lo vas a tratar en la costa? Difícil. Un trabajador de una fábrica de focos, mira, presenta temblor fino, ansiedad, insomnio, coloración de la piel. plomo. Al examen se observan pigmentos parduzcos de palmas y áreas expuestas al sol. ¿Cuál sería? Plomo. ¿Qué quieres que marques ahí? Mercurio, pues mercurio. ¿Por qué? Quelante de elección por vía oral en caso de intoxicación. Este es difícil que venga el quelante, pero el único que es por vía oral es el Suximer. Recuerden, Suximer, succionar, todo es por vía oral, ¿ya? El resto es por vía intramuscular. El resto es por vía intramuscular e intravenosa. Difícil que venga porque no hay los quelantes. Listo, por eso puse como pregunta eso. Listo, entonces, ¿a qué Doctor, les me dicen la hora, chicos? así rapidita, uno nada más. El Senam era solamente que se encargaba solamente de programas de alimentación, nada más, ¿cierto? El SENANS cuando hay programas sociales donde está interviniendo algún alimento que esté expuesto a metales pesados. Ya, gracias, doctor. Doctor, ¿y no eran muestras agrícolas también? Porque la anterior clase creo que nos dijo que eran muestras agrícolas también. Donde me pasa rápido que no recuerdo. ¿Qué pregunta era? Mm, Estaba por el medio. a ver, ya nos gana el tiempo. Ya. A ver, ¿aquí? No, era eso de las hortalizas, doctor. Mm, Creo que era más abajo. Ahí en el anterior. Ese era. Ay, ya la volví a pasar. ¿Esa? No, Anterior, la... esa, Ah, ese. esa. Ya, ¿cuál es la duda ahí, chicos? Es que en la anterior, bueno, en la anterior clase usted marcó, bueno, nos dijo que era el Senado. No, bueno, ya habíamos dicho que había un error, pero ahorita es en sopas. Es que recuerda que el SENAN solamente son para programas sociales. Ahí interviene. Por ejemplo, no sé, vaso de leche o esas galletas que daban antes y por ahí está expuesto a metales pesados, ahí. Pero el Sensopas es para esos casos, ¿no? Pueden ser, hay quien debería articular también, quién debería intervenir ahí. Aparte, otro, la digesa, ¿no? No Ahí debe dije eso. intervenir la digesa, articula, articula para que movilice a su personal, saque la muestra y esa muestra, ¿dónde lo va a llevar? ¿Quién va a dar el resultado de esa muestra? Sensopas.
Solamente Senan, para que no se equivoquen, solamente si ves que de un programa social, galletas, no sé, etc., se ha identificado que hay exposición a ese a metales pesados, ahí entra el Senan. Pero el resto es en sopas. Doctor, y la DIGESA solamente va a monitorear todo lo que es ambiental, ¿cierto? Claro, Solo ambiental. y también en alimentos, pero coordina, porque es Dirección General, Coordina con el SENAN y SENSOPA, me cla- supongo, ¿no? Eso, claro, coordinan. Ellos, no, Digesa no saca muestra, coordina, pero sí hace vigilancia del agua, suelo. Listo, ¿quedó más claro ahí? Entonces las muestras agrícolas es en sopas, ¿verdad, doctor? Claro, el que va a realizar el análisis, porque acá dice, se toman muestras de hortalizas para análisis. ¿Qué institución del MINSA se hace responsable de procesarlas? El Sensopas. Todo lo que es procesar, todo lo que es así, que se queden así a secas, es Sensopas. Ya como que le he querido ampliar un poquito más con eso, pero quédense con, si tú quieren, todo lo que es laboratorio es Sensopas. Todo es laboratorio, comandas Sensopas. Ya es muy exquisito que te pongan un programa social, ¿no? Donde entraría el Senamay. Pero todo es en sopa. La notificación es 24 horas, la investigación epidemiológica es hasta 32 horas. Si tú lo quieres equiparar, por ejemplo, tú notificas un caso de dengue, ¿y en qué tiempo máximo tú tienes que realizar el cerco entomológico? Algo así, equiparar. En 48. Es algo acá. Tú realizas la notificación epidemiológica máxima en 24 horas, ¿y en cuánto tiempo debes realizar la investigación epidemiológica de esos metales pesados? En 70. Esa es en sí la. Listo, entonces quedó así. Puchica, no me hagan nada. ¿Qué eres? Mm, mm, mm. Ahorita avanzamos, 10 minutos, avanzamos, nos damos. mm, Entonces, avanzamos rápido o residuos sólidos, chicos, digan, rapidito, creo que lo acabamos en 5 minutos. Nos vamos directo a las preguntas. Rabia, entonces rabia. ¿Dónde está rabia? Ya, rabia. Rabia, 5 minutos de rabia. Tenemos que acabar. Listo, la normativa técnica vigente, sí se ven las diapositivas, me confirman chicos y se escucha claro, ¿no? Listo, va a venir rabia porque estamos con el bacán ahorita, con todo el bacán. La normativa técnica de vigilancia es 131. Paso más importante en la mordedura, lavado de heridas. ¿Cuántos minutos? De 10 a 15. La triada preventiva de la rabia es lavado, ubicar al animal y acudir inmediatamente al establecimiento de salud. La triada preventiva, lavar la herida con agua y jabón es la principal acción que debes realizar frente a una mordedura de perro. ¿A qué se denomina exposición leve? Es una lesión única, superficial, que no está en cara, cabeza, cuello. Esa es una exposición leve. Grave, sí, está ubicada. El grave va a depender de la ubicación de la lesión, ¿no? Si es en cara, cabeza, cuello, es profunda o es múltiple. Va a depender si el perro está presente o ausente, ¿no? Si podemos hacer la vigilancia o no podemos hacer la vigilancia. Y si es un animal silvestre, también es una exposición grave. ¿A qué se denomina exposición sin riesgo? Porque no hay contacto con la saliva del animal. O sea, no hay una herida y no hay contacto. Eso es una exposición sin riesgo. ¿A quiénes indica la profilaxis preexposición? Pregunta de examen. Trabajadores de salud médicos, personal médico que va a trabajar por la zona de Arequipa, ¿no? Donde es una zona donde hay rabia. Ellos tienen que realizarse la profilaxis preexposición o aquellos veterinarios que trabajan con animales que están expuestos a la rabia. O viajeros que se van a zonas endémicas de rabia. El esquema que te va a venir los días 0, 7 y 28 es el esquema. En caso de tener profilaxis preexposición completa, pregunta, examen. Si tú tienes tu profilaxis, sea post o preexposición, y te vuelves a responder al virus y necesitas de vacuna, solo completas la dosis 0 y 3. ¿Ya? La vía de aplicación de vacuna para profilaxis post-exposición es por vía intramuscular y por vía intradérmica tenemos. La dosis post-exposición de vacuna es con vacuna de cultivo celular. Son 5 dosis en intramuscular y 4 dosis en la intradérmica. En la intradérmica no tenemos la dosis al día 14, ¿ya? Luego de la vía de administración de la profilaxis post-exposición, por ejemplo, en adultos, donde se hace en adultos y en mayores de 2 años, en el tercio medio de la región del brazo. Ahí es la ubicación para la inyección, para la vacunación. En menores de 2 años, región deltoidea y muslo. El lugar de aplicación que no es recomendable para la vacunación, región glútea y periumbilical. La dosis de suero antirrábico, la dosis que utilizamos es heterólogo de equino, ¿no? Que es un purificado, altamente purificado de proteínas de equino. Eso es lo que se utiliza. La dosis es 40 unidades por kilo. La concentración del suero es de 1000 unidades en 5 mililitros.
¿Dónde se aplica? En la herida y perilesional. Si al momento de utilizar el suero antirrábico hay un sobrante, ¿dónde se utiliza ese sobrante? Intramuscular en la región glútea. ¿Cómo se define el caso de rabia humana? Es aquel paciente que presenta síndrome encefálico agudo, ¿no? Es que es la etapa furiosa, luego va a haber una etapa paralítica y va a entrar a una coma y muerte. Y eso sucede en los primeros 7 a 10 días. Pero tiene que tener un antecedente de arañazo con animal de sospecha de rabia. ¿A qué se define contacto de rabia? Es aquella persona o animal que tenga ya, esté definido como rabia y te y estés en contacto con tu piel, ¿no? Esté en contacto con tu piel. Ha estado en contacto con la saliva del animal o persona. Por ejemplo, te ha lamido, no sé, la boca o te ha causado una pequeña lesión. Ese es contacto de rabia de aquella persona que ya está confirmada de rabia. Puede ser el perro o la persona. Rabia, ¿cómo se define un caso de rabia canina? Perro con cambio de conducta, cialorrea, alteración de ladrido, parálisis. Eso se define caso de rabia. Son casos probables. Caso ya confirmado, tiene que tener prueba de laboratorio. Si no tiene prueba de laboratorio, todo queda improbable. Pregunta examen. ¿Qué hacemos en caso de exposición leve? Tenemos que localizar al perro por ¿cuántos días? 10 días. Si el animal vive, entonces alta al paciente. Pero si el animal está huido o muerto, tenemos que completar con ¿cuántos esquemas? 5 dosis. Y la muestra lo mandamos al laboratorio. Exposiciones graves, ¿de qué va a depender? Si el perro, gato es conocido y no tiene síntomas de rabia, entonces comenzamos la vacunación el día 0 y 3 y se observa por 10 días. Si el animal vive, alta al paciente. ¿Qué sucede acá? Cuando el animal tiene sospecha de rabia y la lesión es en cabeza, cuello, genitales, pulpejos, los dedos, ¿qué se utiliza? Suero antirrábico, esquema de vacunación. Pero lo primero que se tiene que hacer es lavado, antibiótico, esquema de vacunación y suero antirrábico. Ahora, si es un animal no localizado o silvestre y la mordedura no es en cabeza, no es en cuello, no es en genitales ni pulpejo de dedo, solo completamos el esquema de vacunación con 5 dosis. Pero si el animal está no localizado y es un animal silvestre y está en mordedura en cabeza, cuello, genitales, tenemos que valorarlo. Tenemos que valorar cómo está la zona. Para todos, solamente 2 dosis, 0 y 3. Entonces, ¿cuándo utilizamos suero? Por eso le puse este de acá, este gráfico. ¿Cuándo utilizamos suero? Que es la pregunta de examen. Cualquier tipo de mordedura con sospecha de rabia. ¿Y dónde es en cara, cabeza, cuello, genitales? Va suero. Cualquier tipo de mordedura por animal o arañazo no localizado o desconocido, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar la situación epidemiológica. Entonces, estás en Arequipa y estás en un brote de rabia y te muerde un perro, ¿no? Por ejemplo, en genitales, y el perro está desconocido y estamos justo en un brote de rabia, entonces sí tienes que ponerle suero, güey. O si está en cabeza, cuero, genital. Cualquier tipo de mordedura, arañazo por animal silvestre y está en cara, cabeza, cuello, sí necesita suero. Cualquier tipo de mordedura por animal confirmado de rabia urbana, sí. Contacto con saliva por animal ya confirmado, sí. En caso sea exposición grave, pero el perro esté tranqui, fresh, el gato fresh, no tiene ningún síntoma de rabia, se hace control al gato y si no se utiliza suero y se inicia profilaxis, ¿no? ¿Con cuánto? Con 0,3. Y se va a evaluar en el transcurso de los días cómo va ¿Comiste tu evolucionando el sopa? perro. ¿Qué? ¿Comiste tu sopa? Listo. Este no su- Me dicen la hora, chicos. ¿Cómo vamos con la hora? Es que la sopa viene Faltan 2 con carne. minutos. Ya. En el distrito de Paracas, declarado libre de rabia canina desde hace más de 10 años, una niña de 8 años es llevada al centro de salud tras recibir una mordedura superficial, rasguño leve en el antebrazo izquierdo por el perro de la familia, vacunado contra rabia hace 5 meses. La madre presenta un carnet de vacunación animal. El perro vive dentro de una casa, no sale a la calle y no ha tenido contacto con otro animal. No presenta síntomas y puede ser observado. ¿Qué tipo de exposición es? Leve, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Exposición moderada, no exposición, esto no existe, entonces leve. La A. En Arequipa, zona de transmisión activa de rabia canina, un varón de 30 años es mordido profundamente en pantorrilla derecha por un perro callejero que huye inmediatamente. La herida presenta sangrado abundante. El paciente refiere que el animal lo ha visto al día siguiente antes con actitud agresiva y que en la zona hubo campañas recientes por brote. ¿Qué animal? Dice, el animal no puede ser retenido para observación. ¿Cómo se cataloga esta exposición, chicos? Es una exposición grave, y es profunda.
Entonces, ¿cuál sería? Leve no puede ser, moderada tampoco no. ¿Grave solo vacunas? ¿O grave, lavado, antibiótico y vacuna en suero, ¿no? Porque mira, estás en una zona de transmisión, la exposición es grave, es profunda, o sea, tiene que utilizar esto. Listo. Un varón de 34 años acude a un centro de salud Los Paracas por ser mordido en la pierna por un perro de procedencia desconocida hace 3 horas en una zona urbana sin registro reciente de rabia canina, presente herida superficial con sangrado leve, sin otros síntomas. ¿Cuál es la conducta más adecuada? ¿Cuál sería la conducta más adecuada, chicos? Perro desconocido, ¿cómo se denomina la exposición? Grave, exposición grave. Entonces, ¿qué tendremos que hacer en este caso? Pero, de ser muy pierna por un perro desconocido. Claro, lavar la herida, iniciar esquema de vacunación, ¿no? Listo. Corrígeme, chicos. Doctor, pero no se puede monitorizar al perro, igual sigue siendo sin inmunoglobulina. ¿Cómo? O sea, el perro, por lo que entiendo, no se puede monitorizar. Claro, es un Igual perro es desconocido. sin inmunoglobulina. Claro, sin inmunoglobulina. A menos que estés en una zona de brote, bueno, te puedan complicar y que hay transmisión de rabia, se está evidenciando en esa zona. Pero ese es como que ya para el infectólogo, ¿no? Tendría que investigar. Pero acá la pregunta es directa. ¿Se considera una exposición grave? ¿Qué hacemos ahí? En la exposición grave, el perro es desconocido, ¿se tiene que vacunar o no? Tienes que lavar la herida, posibilidad de antibiótico, e iniciar quema con vacunación antirrábica. Eso tiene que Doctor, ser. disculpe, ¿puede decir por qué no puede ser la C? La C, lavar herida, aplicar vacuna. Es que no puedes administrar. ¿Por qué administrar? Es que ya habíamos visto el cuadrito, las indicaciones de inmunoglobulina. Dentro de esto, esos son los que utilizan inmunoglobulina. No encaja. Toma. ¿Qué dice? Cualquier tipo de mordedura o arañazo por animal no localizado o desconocido, pero tienes que evaluar la situación epidemiológica. Si la lesión está en cara, cabeza, cuello, genitales. Pero ahí no te indica la evaluación epidemiológica. Porque no dice, a ver, acude al centro de salud para que tras ser mordido de pierna a un perro procedente desconocido hace 3 horas en una zona urbana sin registro reciente de rabia canina, dice, sin registro reciente de rabia canina. Presente herida superficial con sangrado leve, incluso no es profunda la lesión, no va inmunoglobulina ahí. Claro. Una mujer de 22 años refiere que al amanecer encontró un murciélago volando en su dormitorio, no recuerda contacto directo, pero amaneció con una pequeña erosión en el brazo. Vive en una zona rural endémica de rabia silvestre. ¿Cuál sería, chicos, ahí? No requiere manejo porque no hay confirmación de mordedura, iniciar vacunación a exposición, solo observar, administrar únicamente inmunoglobulinas. ¿Cuál sería ahí? Ve. No requiere manejo, eso no es. Solo observar, vas a observar. Claro, vacuna, ¿no? Porque dice acá, administrar únicamente no. Acá la respuesta sería iniciar vacuna y vas a evaluar la situación si vas a utilizar suero o no. Esa sería la respuesta. Eso sale por descarte. Ujú. Técnico de laboratorio que se dedica al manipular muestras de cerebro de perros sospechosos de rabia con todo ese equipo de protección. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué tienes que indicarles a personas que tienen riesgo de poder transmitir esa rabia? La D, ¿no? ¿Qué día era la predisposición? ¿Cuántas dosis son? 0, 7, 28, ¿no? 0, 7 y 28. La respuesta es D.
Técnico de laboratorio con vacunación preexposición completa hace un año sufre mordedura superficial en dorso de mano. El perro es desconocido. Esta es una exposición grave. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Técnico de laboratorio con vacunación preexposición. ¿Qué habíamos visto? Si se vuelve a exponer y el perro es desconocido, ¿cuántas dosis es? 0, 3. Se está diciendo, chicos, ahora ustedes marcan 4 dosis. Veterinario sin vacunación preexposición previa presenta contacto con saliva de perro con rabia confirmada, mucosa ocular, con mucosa ocular durante procedimiento. ¿Cuál se requiere ahí, chicos? Claro, iniciar inmunoglobulina, de hecho, es la rabia confirmada ya. Niño de 9 años presenta mordedura superficial de 2 centímetros en dorso de la mano por perro doméstico con vacuna vigente hace un año, residente en una zona sin caso de rabia en la última década. ¿Cuál es la medida a realizar? ¿Cuál sería, chicos? Ah, Ah, es una exposición, lavado, antibiótico, vacuna y observar al animal. ¿Por qué vacuna? Es una exposición leve. mm, Tendría lavado, antibiótico y observar al animal por 10 días. No utilizarías vacuna, no tendría sentido, porque no es indicación de vacuna. A menos que esté en cabeza, cuello, genitales o pulpejo de los dedos, ¿no? Y o el animal sea desconocido o tenga algún signo o síntoma de rabia. Si no, no. Listo. Varón de 25 años presenta mordedura por perro callejero a nivel del muslo derecho. No desgarrada, de 3 centímetros de superficie. Consulta al centro de salud recién al sexto día posterior al accidente. El animal se encuentra huido. Si está huido, es una exposición grave. No iniciar profilaxis por tiempo transcurrido, lavado de herida, iniciar vacunación e inmunoglobulina inmediatamente. ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? Lavado de herida, valorar antibiótico y vacunación antirrábica, ¿no? Porque no nos indica que están en brote, nada. La respuesta es la C ahí. Listo. Niño de 7 años recibe una mordedura superficial de 1 centímetro en pulpejo de dedo de índice por perro doméstico vacunado hace 5 meses. ¿Cómo sería esa exposición? ¿Qué exposición sería? Una exposición grave. La respuesta es grave, grave. Me van diciendo la hora, chicos. 300. Doctor, son las 2:52. Ya, 3 minutos lo acabamos. Paciente de 25 años recibe rasguño superficial a nivel de escroto por su propio gato. Acude al centro de salud Los Molinos refiriendo dolor de moderada intensidad o exposición catalogada como, si es en genitales, es grave. Médico de Cerún llega al centro de salud de Huánuco, presenta mordedura por murciélago a nivel de antebrazo, no desgarrado. Toda mordedura por animal silvestre, ¿cómo se cataloga? Grave, ¿no? Entonces, si es grave y no está en cabeza, no está en cuello, no está en genitales, porque ahí no se va a utilizar inmunoglobulina, ¿qué se debería utilizar ahí? Vacuna nada más, ve la vacuna nada más. A menos que sea en cabeza, cuello, genitales, y si va la inmunoglobulina. ¿Cuántas dosis es la preexposición? Pregunta examen directa. 3. 3. Doctor, Es quiero el ver con paso. un animal silvestre en la anterior pregunta del murciélago. No, es que mira el cuadrito. Vamos a ver el cuadrito. Este de acá. ¿Qué dice acá? Cualquier tipo de animal o mordedura por animal silvestre, si la lesión, ¿dónde está? Cabeza, cuello, genitales, pulpejo, los dedos desgarrados. ¿Dónde dice que está la lesión en la pregunta? Dice que es en antebrazo. La pregunta dice que la mordedura es en antebrazo. Por eso es vacunación solamente de 5 dosis. ¿Quedó claro?
Es el paso inicial más importante en el manejo de la herida por mordedura de perro. ¿Cuál es el paso más inicial? Lavado de herida. ¿Cuántos días? Pregunta, examen se le va a venir. ¿Cuántos días se hace la observación al perro, chicos? 10. 10. Paciente acude a puesto de salud refiriendo mordedura de zorro andino. En el examen físico, herida de 1 centímetro de longitud no desgarrada en cara externa de pierna derecha. ¿Qué exposición es? Grave. Y como no es en cabeza, cuello, solamente vacuna 5 dosis. Listo. Paciente acude al Centro de Salud San Juan refiriendo mordedura de gato a nivel del antebrazo derecho de 2 centímetros. Se observó al gato por 10 días y en el transcurso desaparece. ¿Cómo se cataloga esa exposición si el gato desaparece? Grave. ¿Qué se le indica entonces si desaparece? Tiene que completar sus dosis de vacuna, ¿no? Los 5 días. Paciente de 28 años acude al centro de salud, refiriendo mordedura del perro. El examen se evidencia herida de 2 centímetros de longitud en tercio superior de pierna derecha. El perro es desconocido, se considera una exposición grave. Según la normativa técnica, el esquema actual de vacunación antirrábica post-exposición, ¿cuánto es? 5 dosis intramuscular. Y si es intradérmica, ¿cuántas dosis son? Pregunta examen. 4 veces ya están listos. ¿Cuál es la temperatura? Ya, por cadena de frío. ¿Cuál es la temperatura, chicos? Todos ya están. ¿Qué acción se debe tomar si un animal muere durante el periodo de observación antirrábica? ¿Qué se debe hacer? Sacrificar al animal, obtener una muestra encefálica para examen de laboratorio, continuar con observación hasta completar, sacar una muestra de laboratorio. ¿Quién es el responsable de realizar observación clínica de un animal? ¿Quién es el responsable que debería observar el animal? El médico veterinario. Él es el responsable. ¿Cuándo se debe hacer caso? ¿Qué se debe hacer en caso de contacto con la saliva de un animal confirmado de rabia en heridas recientes o mucosas? La C, pues mira, ya está confirmado y está en contacto con la mucosa. ¿Qué se debe hacer en caso de una mordedura o arañazo por un animal silvestre? ¿Qué debemos hacer? Observar, no hacer nada, solo administrar, obtener una muestra encefálica por laboratorio si es posible, administrar suero antirrábico. Si la lesión, mira qué dice acá, si la lesión está en áreas críticas, cabeza, cuello, genitales, pulpejo de los dedos. ¿Qué se recomienda hacer si la mordedura del perro fue causada por un animal no localizado desconocido? ¿Qué se hace? Esperar que el animal regrese, evaluar la situación epidemiológica y administrar suero antirrábico si es necesario, ¿ves? ¿Qué acción se debe tomar si un perro o gato sin síntomas de rabia muerde o araña y causa una lesión única y superficial en la pierna? ¿Qué sería, chicos, ahí? La B, ¿no? La B. Eh, Iniciar profilaxis antirrábica humana inmediatamente, no iniciar profilaxis antirrábica, pero tratar y controlar la herida, administrar suero antirrábico, sacrificar al animal. ¿Cuál es la dosis recomendada de suero heterólogo, chicos? Habíamos dicho 40, ¿no? 40. ¿Quién debe recibir la vacunación preexposición? ¿Qué habíamos dicho? ¿Quién recibe? ¿Trabajadoras sexuales? ¿Trabajadores de construcción? ¿Personas que viven en áreas urbanas de riesgo de rabia? Claro, la B, pues. No, vamos a hacer la B, ya estoy quemando. Trabajadores de salud, veterinarios que tienen alto riesgo de exposición de virus de la rabia, la C. ¿En qué área no se recomienda aplicar la vacuna antirrábica? Lo habíamos dicho, en zona glútea o periumbilical. Se dice no o sí. No, no se recomienda. ¿Cuál es el paso más importante para reducir la carga viral y la contaminación? ¿Cuál es la carga más importante, chicos? ¿Aplicar hielo? No, lavar la herida. ¿Qué se debe hacer después de un accidente de mordedura de perro según la triada preventiva? ¿Qué se debe hacer? Lavar la herida con agua y jabón, identificar al animal y acudir al establecimiento de salud. La B. Hay tantas preguntas he puesto. ¿Qué es un caso probable de rabia? ¿Qué me dice de rabia canina? ¿No? Cuando está alterado la conducta del perro. Perro con cambio de conducta y que se esconde en lugares oscuros y muestra intranquilidad. Ese es un caso probable de rabia. Listo, no nos alcanzó tiempo. Listo, chicos. Entonces, nos quedó corto la hora. Muy bien, chicos. Ya le voy a pasar el PPT y también la parte de repente el 23 al final acabando ética, nos vamos a agarrar 20 o media horita para hablar un poco de prevención del cáncer, que será un cuadrito de 15 minutos y terminar gestión de residuos sólidos, ¿ya? Para cumplir con ustedes también.
Listo, chicos, nos vemos. Cuídense y seguimos todavía. Nos vemos Listo, en gracias, mente. doctor. Ya, muy bien, chicos.